Hola, yo soy Fer Castillo, actor de doblaje en náhuatl. Hola Fer Castillo, ¿cómo te encuentras? Me encuentro muy bien, gracias. Me da gusto. Ahora platíquenos sobre tu detención. Sobre mi detención. Bueno, sobre mi detención fue algo que me cambió la vida, prácticamente. Fue algo que no esperaba. Fue algo, no puedo describir en su momento cómo fue, pero fue algo grande en mi vida. Y significa mucho esto porque en esto hemos aprendido muchísimas cosas. Hemos aprendido a crecer, a mejorar, por sobre todo, a corregirnos en ciertos puntos que uno debe de corregirse, porque de alguna u otra manera yo siento que Dios tenía, ¿cómo lo diría? Tiene un plan. Yo siempre digo que Dios siempre tiene un plan en nuestras vidas, no para destruirnos, sino que para mejorar. Qué bueno que aprendas la lección. Ahora háblenos del motivo de la detención. ¿Por qué me detuvieron? Fue un malentendido, en mi estado en la que estaba. Yo no me encontraba en mis 5 sentidos, como todos lo vieron y todos lo saben, no estaba bien. Y por lo tanto, fue un resguardo que me hicieron y saludos a todos los polis, muchas gracias. Fue un resguardo que me hicieron ellos y el video que salió en su momento fue, como parecía, fue dando un contexto muy diferente. Y por eso estoy aquí, no para señalar a nadie, porque yo no soy nadie para señalar. Fue un video fuera, digamos que en su momento estaba en fuera de contexto. Y el video pues se trataba de un resguardo mío por mi bienestar. Y mucha gente pues pensó de que pues era un contexto diferente. Pero por eso estoy aquí, para dar la cara de que estoy bien, de que los policías hicieron un buen trabajo y pues les agradezco. ¿Qué aprendizaje te trajo esta situación? ¿Qué aprendemos de esto? Yo creo que de esto aprendemos muchas cosas. Yo creo que en esto aprendimos o aprenderemos todos de que en la cámara y detrás de cámaras hay una vida, hay un ser que tiene errores y defectos. Yo creo que hay algo que en esto debemos entender y comprender, que las personas que se dedican a crear videos, influencers, cantantes, artistas y todo lo que tenga que ver con mundo digital, yo creo que también tienen una vida propia, así como la mía. Tienen pues sus cosas, cada quien tenemos nuestras cosas. Yo creo que muchas personas tenemos esa idea de que de la cámara somos personas perfectas y no. Yo siempre he dicho, no me considero una persona perfecta, me considero una persona común, como cualquiera.
Y siempre voy a ser así, detrás de cámaras, en cámara, soy así. Yo creo que ya vieron una parte muy importante de mí y yo creo que ahorita con la gente que me quiere mucho, estoy en confianza con ellos y de antemano agradezco mucho a todos sus apoyos. En verdad, muchísimas gracias. Sus palabras, sus mensajes, todo me han fortalecido como ser humano, han sido de gran ayuda para mi autoestima. Muchas gracias por todo. En verdad estoy muy agradecido. Me da gusto que conozcan esta parte de mi vida, que son parte de ustedes. Gracias, muchas gracias. En verdad, de todo corazón pido que nuestro Señor Jesucristo y Jehová Dios, que es el dador de todas las cosas, que me los bendiga hoy y siempre, y por sobre todo, los libre de todo mal. Muchas gracias.